Buenas tardes, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a toda persona que nos están escuchando, están viendo, y sabemos que la palabra de Dios siempre trae bendición y traerá bendición. Una vez más estamos aquí para compartir la maravillosa palabra de Dios, y en esta noche vamos a ver un tema. El tema que quiero compartir hoy se refiere a la conducta de la asamblea, a la conducta de la iglesia, y es importante saber esto, saber entender, ¿no es cierto? Por eso estamos para poder enseñar sobre la conducta de la iglesia, y para eso vamos a compartir la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 19 al 23. Vamos a estar leyendo, y dice así, versículo 19: no apaguéis al Espíritu, con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Versículo 20: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y por último el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estar mirando unos puntos muy importantes. Comenzamos con el versículo 19 que dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Ya vamos a mirar lo que significa esto de no apagar al Espíritu Santo. Pero Pablo enseñó también a la iglesia de Efesios un versículo también hablando lo mismo. Eso se encuentra en Efesios 4:30. Dice lo mismo que dice en Tesalonicenses, que estamos viendo, 5:19 que dijimos. Y aquí en Efesios 4:30 dice así la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que uno no debe contristar, ¿no? No se debe contristar al Espíritu Santo. ¿Y por qué se contrista? Ahí están los versículos anteriores, le contesto, ¿no es cierto? Por la mala conducta, por las malas palabras, que no vamos a mirar en esta parte, sino vamos a volver a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Sí, ahí vamos a mirar un poquito más el versículo 19, ¿no? Pero recuerda que aquí dice no contristar al Espíritu Santo, no hacerlo poner tristes a Dios por las actitudes de la iglesia, de los hermanos. Y aquí en el versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa apagar al Espíritu Santo de Dios? Apagarle al Espíritu significa ahogar su obra en medio de nosotros. Ahogar su obra en medio de nosotros. ¿Por qué? O limitarlo, estorbarlo. El pecado apaga al Espíritu. Los reglamentos, las tradiciones de los hombres, por supuesto, las normas humanas en el culto lo apagan. La desunión lo apagan. La desunión lo apagan. Todas estas cosas apagan al Espíritu Santo. Las miradas frías, las palabras despreciativas, el silencio, la indiferencia, hacen mucho por apagarle. Lo mismo las críticas carentes de amor también apagan al Espíritu Santo. Puede ser en una persona o puede ser también en la iglesia. Eso significa apagar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 decía: no contristar, por lo mismo,
se contrista. Dios. Recordamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos que Dios, Espíritu Santo, se contrista con la conducta. Entonces vimos más o menos cuáles son los motivos que uno apaga al Espíritu Santo. Uno apaga al Espíritu Santo con estas cosas. Efesios 4:30 dijimos, todo el contexto se puede ver ahí de Efesios 4:30, todo lo que apaga, todo tipo de pecado que contrista a Dios, lo está contristando. Todas estas cosas que vimos aquí en el 5:19 de Tesalonicenses que estamos viendo, todas estas cosas apagan al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces vemos que todas estas cosas, ¿no es cierto? Al apagarlo, hablamos nosotros por nuestra propia cuenta. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La gloria siempre debe ser para Dios en la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver el versículo que sigue también, ¿no? Versículo 20 dice que no debemos menospreciar las profecías. Pero vamos a ver de qué profecías está hablando. ¿Qué profecías no se deben despreciar? Y vamos a mirar entonces el versículo 20 de qué profecía. ¿Sí? Entonces, nosotros mirando, si ligamos estos versículos con el anterior, entonces el pensamiento es que apagamos el espíritu cuando menospreciamos las profecías. Ahí está. También se puede apagar el Espíritu Santo menospreciando la profecía, la palabra de Dios. Cuando uno menosprecia, ¿no es cierto? Cuando hay una enseñanza bíblica y se la menosprecia, sin conocimiento, están apagando el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? En su sentido primordial en el Nuevo Testamento, profetizar significa hablar la palabra de Dios. Profetizar significa hablar la palabra de Dios. Y profetizar también significa declarar la mente de Dios que nos ha sido revelada en la Biblia. Declarar la mente de Dios que nos ha sido revelada en la Biblia. Esa es la profecía que habla Pedro. La profecía más segura, cual ustedes hacen bien de estar atento, dice, ¿no? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, que hacemos bien. Entonces, vemos entonces a través de este versículo que no debemos menospreciar las profecías, la palabra, la profecía bíblica, no la profecía de esos falsos profetas que andan profetizando, diciendo o declarando o decretando cosas, ¿no? La profecía segura ya tenemos aquí. Como dicen, la profecía más segura, dice Pedro, es la palabra de Dios. Bien, y vamos a mirar también el versículo 21. Examinadlo todo, dice, y retener que lo bueno. Debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno, genuino y veraz. Bien, la norma por la que examinamos toda predicación y enseñanza es la palabra de Dios. Esas son las normas. Toda palabra, enseñanza o profecía la examinamos por la palabra de Dios. Por eso es importante las escrituras, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí el apóstol Juan, en 1 Juan 4:1, ahí nos enseña la necesidad de discernir entre la verdad y el error. Vamos un momentito ahí, 1 Juan 4:1, ¿no? Ahí nos enseña de discernir, la necesidad de discernir entre la verdad y el error. Vamos un momentito, entonces, a 1 Juan 4:1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escuche lo que dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Se da cuenta? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, está diciendo a quién? A la iglesia. La iglesia amada de Dios. Amada también de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan. Amado dice que no debemos creer a todo espíritu. Cuando decimos espíritu es a una persona, a un pastor, a un apóstol, profeta, como se quiera llamarse, ¿no? Nos está enseñando a no creer todo lo que ellos dicen. Como vimos anteriormente, sino verificar por las escrituras. Entonces dice, porque muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy vemos más que nunca, ¿no? Cada día más falsos profetas y falsos apóstoles, y falsos maestros y falsos pastores. También, ¿no? Pero sobre todo hoy está el falso profeta, ¿cierto? Los apóstoles que están diciendo cualquier cosa. Ahora ya no son 12, ahora ya han pasado, ¿no? Bien, vamos a seguir mirando entonces. Vamos a volver a Tesalonicenses capítulo 5 que estamos viendo. Y el versículo, vamos a mirar el versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal. ¿Y qué significa esto? Absteneos de toda especie de mal. Puede ser falsas profecías, ¿sí? O falsas enseñanzas, o todo mal en general. Absteneos de todas estas cosas. Entonces puede ser falsas profecías, dijimos, o falsas enseñanzas. Rechazar, absteneos, dice, rechazar todas estas cosas. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el versículo 23. El último versículo que vamos a compartir, que decía de la siguiente manera. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a discernir un poquito este versículo 23. Vamos a detenernos un minutito más quizás en estos versículos. Este versículo. Pablo ora por la santificación de los cristianos. Pablo está orando por la santificación de los cristianos. Y vemos ahí 3 etapas de santificación. Hay 3 etapas de santificación. Vamos a ver si tenemos tiempo, si como andamos con el tiempo. Vamos a leer los versículos. Vamos a ver los versículos también. Muy bien, dijimos que hay 3 etapas de santificación. Ya hay una cuarta también, ¿no? Hay una cuarta también, pero esa santificación es externa. Pero vamos a mirar las primeras 3 santificaciones que nos enseña la Biblia. La primera es la posicional. Esa vamos a ver, la primera santificación posicional. ¿Qué es la posicional? Después está la progresiva y después está la perfecta. Esas 3 vamos a mirar ahora. La posicional, la progresiva y la perfecta. Vamos a ver cómo es esta la posicional. La posicional. Muy bien. La posicional es en el momento que una persona nace de nuevo. En el momento que una persona nace de nuevo, cuando sabemos cómo nace, ¿no? Cuando ha creído en Jesús, cuando ha confiado, cuando ha seguido, ha perseverado, ha nacido de nuevo una nueva criatura. Ahí comienza. Muy bien. Es santificación posicionalmente. Esa persona que ha creído. Es apartada para Dios del mundo. Es apartada de Dios para el mundo. Quizás sea un primer día que alguien le predicó en la iglesia, alguien ha nacido de nuevo, ha creído y comienza. Y ese ya es una persona santa. Ya santificado, apartado para Dios posicionalmente. Posicionalmente. Eso nadie puede quitar. Y vamos a ver si tengo varios versículos.
el libro también, pero vamos a, por motivo de tiempo, vamos a mirar algunos. Y vamos a mirar, hablando de esta posicional, Hechos capítulo 26, vamos a mirar. Hechos 26, 18, hablando de esta santificación posicional. ¿26? 18 dijimos. 26, 18. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad o del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una persona entonces que ha creído en el momento, ha sido santificada posicionalmente. Entonces vemos el por qué aquí Pablo contando su conversión, ¿no? Contando su conversión después de haberse convertido, de convertirse a Cristo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cuando fue en esa persecución, persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a donde Jesús se le aparece ahí y le habla, ¿no es cierto? En donde él cree en el mensaje, ¿no es cierto? Él cree en el mensaje, ¿no es cierto? Que luego los apóstoles le hablaron del Señor y fue en ese momento una santificación posicional. Entonces, ¿para qué lo llama el Señor? Dice, cuando una vez que ya Él es santo posicionalmente, una progresiva, ¿no es cierto? Y comienza a suceder esto, que lo que Él hacía y lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿para qué es esto? Para que abra los ojos, para que se conviertan, como el caso del apóstol Pablo y muchos de nosotros, de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Para que reciban por fe, que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mire, herencia ahora entre los santificados. Con muchos de nosotros ahora tenemos herencia entre los santificados. Y cada persona que se va convirtiendo, quizás en estos días, en esta pandemia, ¿no? Muchos están escuchando la palabra del Señor y muchos, Dios está hablando, haciendo, santificando a muchos, ¿no? Para que reciban esta herencia entre los santificados. Dios quiera que muchos seres queridos, familias, de la gente que está escuchando, de la iglesia Berea, que están, yo sé que hay muchas familias escuchando también, sus familias están ahí, no cristianos por ahora, yo creo que la palabra de Dios tiene poder, ¿no es cierto? Así que, muy bien, y vamos a ver otro, podemos ver otro más, ¿no? Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 también, hablando de esta santificación posicional. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, ¿sí? A los santificados en Cristo, a los que han creído en Cristo, llamado a los santificados en Cristo, llamado a ser santos. Muy bien. Y vamos a mirar una más, vamos a mirar. Segunda Tesalonicenses, vamos a mirar, versículo 2:13. Estamos nosotros en primera, vamos a segunda, 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la ¿qué? La santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad.
que Dios os haya elegido. Muy bien. Estamos viendo esa santificación posicional. ¿Sí? Bien. Seguimos mirando entonces. Ahora viendo esta santificación posicional, ahora vamos a ver la progresiva. La progresiva. Después si quieren buscar en la santificación posicional, están anotando, algunos están anotando, busque también, pero no lo voy a leer por motivo de tiempo, busque también Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 14, hablando de eso, ¿no? Anótenlo los que están anotando y busquen, ese es sobre la santificación posicional. Ahora vamos, la segunda, la progresiva, la progresiva. La progresiva. La progresiva, dando la espalda al mundo y al pecado y al yo. Esta es la santificación progresiva que estamos mirando. Entonces, dijimos, dando la espalda al mundo, al pecado y al yo, al viejo hombre. Se va pareciendo entonces más, el cristiano más a Cristo, pareciendo más a Cristo. Y vamos a buscar ahí una escritura también, ¿no? Que nos muestra esto también. En 1 Tesalonicenses también, capítulo 4, ahí nomás donde estamos, en 5, ahora en 4, pero vamos a mirar. Vamos a mirar el versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y después dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Estamos hablando de una santidad progresiva ahora. Esa santidad que uno va en el camino, en este camino, en el camino angosto que habla Jesús, que Él es el camino, ¿cierto? Que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. En este camino, entonces, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Por eso la importancia de congregarse y de estudiar. Esa es la santificación progresiva. A medida que vamos caminando el camino cristiano, vamos aprendiendo, vamos conociendo, nos vamos santificando, nos vamos apartando de todo lo malo. Por eso el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y cuántas cosas? No solo de fornicación. Cuando uno va conociendo, nos vamos apartando de muchas cosas. A medida que vamos caminando este camino cristiano, nos vamos apartando. Cada que estudiamos las Escrituras, Dios nos está mostrando de qué nos vamos a apartar. ¿No es cierto? Y debemos hacer caso. Cuando leemos, estudiamos o nos enseña de qué debemos apartarnos. Por eso estamos hablando sobre la conducta en la asamblea. Y dice el versículo 4 también, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, respetando, ¿no es cierto? Está hablando de la santidad y honor, de respetar a la esposa, ¿no es cierto? Bien, pero muchos vemos que hoy... Desgraciadamente, ¿no? Muchos abandonan a su esposa, son pastores, siendo pastores, abandonan a su esposa y se van y se casan y sigan predicando. No, la Biblia no enseña eso. Si ha hecho esta cosa, ya no debe predicar más. Como ejemplos, cómo abandonar a la esposa. La única manera es que la muerte los separe. La muerte los separe, pero en otro momento vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Es cierto? Pero también lo decimos de paso, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, ¿no es cierto? Hoy cambia de esposa y muchos que conozco y han dejado a la esposa por cualquier cosa y ellos están agarrando a otra esposa quizás más joven, ¿no? Y ahí andan predicando, y ahí andan profetizando, y ahí andan decretando cosas. ¿Amén? Hay que tener cuidado de estos también, ¿no? Hay que ver el testimonio también. Muy bien, vamos a ver también en Timoteo, 2 Timoteo 2:21. Vamos un momentito a Timoteo, unos poquitos más adelante, Timoteo 2:21. Primera Timoteo, segunda, disculpe, Timoteo 2:21. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena
Pero vean después el contexto de qué está hablando de todas estas cosas, ¿no es cierto? De todas estas cosas que estamos viendo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el contexto es todo este tipo de pecado que está hablando aquí, un obrero aprobado, comienza el versículo 14, pero lo vamos a leer ahora, ¿no? Recién será instrumento de honra. Uno se tiene que limpiar y vivir en santidad, sobre todo el predicador, el pastor. Ser instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor, no en pecado, no en mentira, no en engaño. Bien, así que esa es la santificación progresiva. Muy bien, seguimos mirando. Bien, el Espíritu Santo produce esto cuando obedecemos su palabra. Estas cosas produce el Espíritu Santo, pero cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos obedecer? Si muchos no se sientan un tiempo, sobre todo yo estoy hablando sobre todo de pastores, predicadores, a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obedecer? Por eso se escucha cualquier cosa, cualquier tipo de predicación. Así poder enseñar. Muy bien. Entonces, y hay en Juan 17 que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Después anótalo, vean ustedes, pero dice así Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. Y vamos a ver también 2 Corintios 3:18, de esta santificación. No sé cómo estamos con el tiempo. Bien, dijimos entonces, 2 Corintios, vamos a mirar, capítulo 3, versículo 18. Estamos hablando de la santificación, recuerden, progresiva. Bien, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es otra escritura. Muy bien. Y por último, vamos a mirar también. Vamos a mirar, ya les digo que vamos a mirar. Pero bien, está hablando de esta santificación progresiva, dijimos. Debe seguir y estemos, mientras estemos en la tierra, debe seguir esta santificación progresiva. ¿Sí? Mientras estemos en la tierra, sea pastor, sea maestro en la palabra, sea evangelista, esta santificación será siempre, siempre, hasta que el Señor nos busque o lleve a su iglesia. Esta es la santificación progresiva de todo cristiano. Ahora vamos a ver, si vamos directamente, vamos a pasar a la tercera, a la última, a la perfecta, a la santificación perfecta. ¿Cuándo va a ser eso? La perfecta, como algunos ¿no? por ahí mencionan que la santificación perfecta es aquí en la tierra. No, la santificación perfecta no hay en la tierra. La santificación perfecta va a ser en los cielos. Vamos a mirar entonces la santificación perfecta, la tercera. Cuando estemos en el cielo, dijimos, separado por el pecado. Cuando estemos en el cielo separado por el pecado, esa será la santificación perfecta de los hijos de Dios. Y vamos a mirar para esto un solo capítulo, hermanos, y 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 3, dijimos. 3, versículo 1 al versículo 3. Vamos a mirar, hablando de esta santificación perfecta. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen lo que dice, lo que viene. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, ahí recién recibiremos esa santificación perfecta. Amén. Ahí recién recibiremos la santificación. Mientras aquí, no. Aquí está la progresiva. El que es santo dice, santifíquese más aún todavía. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos viendo la santificación, la primera, la posicional, dijimos cuando uno se convierte, cuando nace de nuevo. La progresiva, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos santificando, y la santificación viene por la palabra. No hay santificación si no hay enseñanza, si no hay palabra. Puede haber danza, puede haber alabanza, puede haber de todo, pero no hay santificación en una iglesia mientras no haya enseñanza bíblica, no haya palabra de Dios. Jesús, recuerda lo que dije, Jesucristo dijo, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación se encuentra en la palabra. Esa es la progresiva. Y ahora estamos viendo la eterna, la perfecta, será en los cielos, cuando Cristo lleve a su iglesia. Esa es la santificación perfecta, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar, creo que estamos un poquito más de tiempo, vamos a mirar ahora de esa santificación externa, vamos a decir, ¿no? Y hay un capítulo en Jeremías, y hay otro capítulo en 1 Corintios 7:14. Vamos a ver la de 1 Corintios 7:14, de esa santificación externa. Y ahí también hay algo de enseñanza, vamos a ver, ¿no? Porque a través de, muchas veces se ha confundido, muchas veces, hermano, cuando una mujer, cuando vienen al Señor, sin ser cristiano, sin haber nacido de nuevo, no siendo creyente, cristiano, vienen del mundo. A veces viene la mujer, primero llega el esposo o la esposa. Y bueno, algunos, como él no se convertía, la mujer lo deja a su esposo o viceversa. Y vamos a ver que esto no es así por las escrituras. Muy bien, entonces vamos a mirar 1 Corintios 7, dijimos, 14. Vamos a Corintios. (7:14) dice así: porque el marido incrédulo, escuche, es santificado en la mujer, escuche, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a mirar únicamente el primer punto, ¿no? Que vemos que el marido es santificado en la mujer, o la mujer en el marido. Entonces, muchas veces, como dije recién, cuando uno ha conocido al Señor y no se convierte, muchas veces aún han enseñado que lo debe abandonar al marido, o viceversa, y no es así. Dice que el marido incrédulo es santificada por la mujer, o si no viceversa. La mujer es santificada por el marido. Así que vemos entonces a través de la escritura que la mujer entonces, o el marido, no debe, cuando vienen así, no deben abandonar el esposo o la esposa, sino tienen que orar por él y mostrarle una buena conducta, que enseña también las escrituras, ¿no? Que el marido debe ganar a su esposa sin palabra, o la esposa al marido sin palabra, por su conducta. Por su conducta. Así que, muy bien. Ahora vamos a ver esa santificación que habla, que es muy conocida, muy conocida. Jeremías, creo que es capítulo 1, versículo 5. Vamos, y con esto vamos terminando. Dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciste, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Hasta aquí nomás. Entonces, vemos también esta santificación. Entonces,
Una santificación antes de la conversión. Lo que vemos aquí, lo que vimos aquí en 1 de Corintios 7:14, es una santificación antes de la conversión, una santificación externa, ¿no? También que habla, pero vimos la interna primeramente. Muy bien, creo que hasta aquí nomás la enseñanza, hasta aquí nomás la palabra de Dios, y bueno, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, y que Dios esté bendiciendo ahí a sus hogares, a sus familias. Bendiciones para todos los hermanos. Dios los bendiga. Amén.